Hola amigos, en este video vamos a ver sobre el tema de vectores. Bueno, no vamos a empezar con vectores, pero vamos a empezar con la lista de reproducción de vectores y geometría en el espacio, ¿sí? Vamos a empezar hablando sobre los puntos. ¿Qué pasa? En el plano, nosotros estábamos acostumbrados a tratar a un punto P de coordenadas x, y. Ahora va a ser diferente. Nosotros vamos a tratar a un punto P de coordenadas x, y z, ¿sí? Porque ese punto no va a estar solamente en el plano, sino que va a extenderse hacia el espacio. Estos son los ejes cartesianos, ¿sí? En este caso sería x, y, z, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el espacio se divide por octantes, así como el plano se dividía en cuadrantes, el espacio se divide en octantes. Y un octante, imagínense que es como un cubo, ¿sí? Una especie de cubo. O sea, si yo formara, vamos a escribirlo aquí con otro color, si yo tratara de formar una especie de cubo con los ejes coordenados, ¿sí? Si yo formo un pequeño cubo aquí, ¿sí? Si yo formo un cubo allí, entonces ese sería el primer octante. El segundo sería el que está detrás, el tercero sería el que está aquí, el cuarto sería el que está aquí, el quinto el que está debajo, el sexto el que está detrás de ese, el séptimo el que está abajo y en esta coordenada, y el octavo sería el último que está aquí abajo. Esos serían los octantes, que son como el equivalente a cuando hablamos en el plano del primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿sí? Bien, ahora vamos a suponer dos puntos cualquiera ¿verdad? P1 y P2. Entonces, si queremos calcular la distancia entre ambos, ¿verdad? Vamos a poner que P2 tiene coordenadas x2, y2 y z2, y P1 tiene coordenadas x1, y1 y z1. Bien, entonces, si yo quiero calcular la distancia entre ellos dos, la fórmula es muy parecida a la de la distancia entre dos puntos en el plano. Es decir, la distancia entre P1 y P2 es la raíz. ¿Cómo era la del plano? Sería x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Y ahora le agrego la coordenada z, z2 menos z1 al cuadrado. Es igual que con la distancia del punto medio, ¿sí? La fórmula del punto medio. La fórmula del punto medio, ¿sí? En el plano era algo así: x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, y z1 más z2 entre 2. Esa sería la fórmula del punto medio ahora en el espacio, ¿sí? La del plano era simplemente x1, o sea, las coordenadas x y y. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre distancias y puntos para aprender a graficar bien los puntos. El ejercicio dice: dados los puntos A, B y C, donde A es 3 menos 4, 1, B 5,
menos 3 y 0. Y C, 6 menos 7 y 4. Bien, dados los 3 puntos, determinen las distancias o las longitudes que hay entre los vértices del triángulo que forman A, B y C. Lo primero que habría que hacer es graficar a B y C para ver que forman un triángulo. Y nos pregunta si el triángulo es isósceles. Ahorita lo responderemos. Entonces, vamos a ver. Ubicamos nuestros ejes, ¿sí? X, Y y Z. ¿Por qué esta forma de X, Y y Z? Hay que tomar en cuenta la regla de la mano derecha, ¿sí? Que dice que X cruz Y debe darme Z. Si yo escribiera aquí a X y aquí a Y, Z estaría hacia abajo. Siempre X cruz Y me da, este dedo me da la Z positiva. Entonces, ubico el primer punto. A, dice que es 3 menos 4, 1. Entonces, vamos a suponer que por aquí está 3, ¿sí? Menos 4 estaría por aquí. 1 estaría por aquí. Entonces, vamos a suponer que este es mi punto A. Bien, mi punto B dice que es 5 menos 3 y 0. Entonces, vamos a suponer que ese punto B está por aquí. B. Y mi punto C dice que es 6 menos 7 y 4. Voy a suponer que está por aquí. Entonces, yo dibujo mi supuesto triángulo. Bueno, supuesto no, es triángulo. ¿Por qué es un triángulo? Bueno, cuando grafico los puntos, veo que los 3 no están sobre la misma línea. Entonces, si no están sobre la misma línea, debe ser un triángulo. Entonces, bueno, a escala de verdad ese triángulo debería verse algo así, ¿no? C, A, B. Claro, esto no es recto, ¿no? Sí, pero algo así debería verse el triángulo. Lo que pasa es que, claro, como estoy trabajando aquí en la pizarra y por encima, no podemos graficar exactamente como es. Bien. Entonces, ya que tengo los puntos y sé que dan un triángulo, entonces yo debo empezar a tomar en cuenta las longitudes, porque eso es lo que me piden. Me dicen cuánto vale longitud entre A y B, longitud entre A y C, y longitud entre B y C. ¿Sí? ¿Cómo las calculamos? Muy fácil. Con la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, la longitud entre A y B sería la raíz, la coordenada 2 menos la coordenada 1, más la coordenada 2 menos la coordenada 1, sería más 4, ¿sí? Menos 3 más 4 al cuadrado, más la coordenada 2 menos la coordenada 1, sería 0 menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la longitud entre A y B es igual a ¿quién? A la raíz. 5 menos 3 sería 2 al cuadrado. Esta sería más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bastante sencillo. Me quedaría 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, más 1, 6. Sería raíz de 6. ¿Sí? Bueno, raíz de 6, que simplemente es raíz de 6. No voy a escribir aproximadamente cuánto es. Entonces, ahora, ¿cuánto valdría la distancia entre A y C? Bueno, la distancia entre A y C sería 6 menos 3 al cuadrado más menos 7 más 4 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Simplemente sustituir en la fórmula. Entonces, la distancia entre A y C sería 3 al cuadrado, ¿verdad? Más, aquí sería menos 3 al cuadrado, más
3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sería que la distancia entre A y C sería 9 más 9, 18 más 9, 27. Sería raíz de 27, que tampoco es exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta la puedo escribir como 3 raíz de 3 y puedo racionalizar, pero por ahora no lo voy a hacer. Simplemente es para ver cuánto me dan las raíces. Ahora, ¿cuánto vale la distancia entre B y C? Entonces, entre B y C, la distancia sería 6 menos 5 al cuadrado más, sería menos 7 más 3 al cuadrado, más, aquí tenemos 4 al cuadrado. Esto sería 4 al cuadrado. Entonces, la distancia entre B y C sería la raíz de 1 al cuadrado, más, aquí sería menos 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Bien, ¿cuánto sería la distancia entre B y C? Esto es 16, ¿sí? Más 16 son 32, más 1 son raíz de 33, ¿sí? Nada complicado en realidad. No tenemos por qué mortificarnos mucho, simplemente es las distancias y ya. Entonces, ya teniendo las tres distancias, me preguntan, ¿qué es un triángulo isósceles? Recordando que el triángulo isósceles pues, es el que tiene dos lados iguales. Entonces, decimos, bueno, pues no hay ninguna distancia que de a dos me den iguales, entonces no es un triángulo isósceles. Bien, eso es todo lo que había que hacer en el ejercicio. Ahora vamos a ver la ecuación de la esfera. Entonces, vamos a suponer una esfera cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerla con un centro aquí, centro HKL, ¿sí? Y dibujamos nuestra esfera. Y vamos a poner por aquí un punto P, X, Y, Z. ¿Qué sucede? Ese punto P está contenido en la esfera, ¿sí? O sea, está dentro. Recuerden que cualquier superficie o cualquier cosa me describe a mí es ese cascarón. Si yo tengo la ecuación de la esfera, yo describo es el cascarón de la esfera. Es como si tuvieran un balón de fútbol. Él me describe es eso, el balón, no el aire que está dentro, no lo que está afuera. Simplemente ese cascarón. Entonces, ¿qué sucede? Uno, este y este, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar la distancia entre el centro y el punto P, que está en la esfera. Entonces sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Bien, entonces yo digo, bueno, está bien, esa distancia está bien calculada. Ahora yo digo, ¿cuál es la distancia entre el centro y un punto cualquiera de la esfera? O sea, ¿qué representa? Siempre me va a representar al radio, ¿sí? La distancia entre el centro y cualquier punto en la esfera es el radio. Quiere decir que esto es igual al radio. Si yo elevo toda la expresión al cuadrado, puedo eliminar la raíz y me quedaría la famosa ecuación de la esfera. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r al cuadrado. Y eso es todo. Esta es la famosa ecuación de la esfera, con centro h, k, l y radio r.
Entonces vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice así: un punto P se mueve de tal forma que la distancia entre un punto P y A es el doble de la distancia entre P y B. Entonces, me dice que el punto A tiene coordenadas 0, 1 y menos 4. Y el punto B tiene coordenadas 0, 1 y 2. Entonces, me dice, demuestre que P está en una esfera y encuentre su ecuación. Entonces, nosotros diríamos, bien, me están diciendo que un punto P cualquiera cumple con esta condición, que su distancia entre P y A es esto, es el doble de su distancia entre P y B. Pero como yo no conozco al punto P, yo lo voy a escribir de esta forma: un punto P, X, Y y Z, ¿sí? De coordenadas X, Y y Z. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo primero que nada? Voy a encontrar la distancia entre P y A, ¿sí? Entonces, la distancia entre P y A sería ¿cuánto? Bueno, X menos 0 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z más 4 al cuadrado. Ustedes dirán, no, está bien, la distancia entre P y A, pues en realidad sería 0 menos X al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Porque en realidad no importa cómo le escriba yo esto, o menos 1 menos Y al cuadrado, o 1 menos Y al cuadrado, eso no importa. ¿Por qué? Porque simplemente están al cuadrado, ¿sí? Van a ser lo mismo. Ahora la distancia entre P y B sería la raíz de X menos 0 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z menos 2 al cuadrado. Bien, entonces, ¿ahora qué debo hacer? Plantear esta relación que me dieron. Entonces, la distancia entre P y A. Bueno, la distancia entre P y A es la raíz de X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z más 4 al cuadrado, ¿sí? Eso debe ser igual a 2 veces la distancia de P a B. Y la distancia de P a B es X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z menos 2 al cuadrado, ¿sí? Todo eso va dentro de mi raíz. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo que debo hacer es eliminar esas raíces, simplemente elevando todo al cuadrado. Si elevo todo al cuadrado, elimino este 2 me quedaría por 4, quedaría X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z más 4 al cuadrado es igual a 4 por X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si me queda eso, ¿qué pasaría? Bueno, voy a hacerle distributiva a ese 4, me quedaría X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z más 4 al cuadrado es igual a 4X cuadrado más 4 por Y menos 1 al cuadrado más 4 por Z menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Que entonces yo tengo ya una relación entre términos. ¿Qué sucede? Yo puedo pasar a restar. Me quedaría menos 3x cuadrado, ¿sí? 1 menos 4. Ahora, este completo lo puedo pasar a restar. Me quedaría menos 3y menos 1 al cuadrado. Y ahora voy a escribir z más 4 al cuadrado menos 4z menos 2 al cuadrado. Eso debe ser igual a 0. La dejé igual a 0. Entonces, ahora yo digo, bueno, esto sería menos 3x cuadrado menos 3y
menos 1 al cuadrado, y ahora tengo que resolver esto para ver qué puedo eliminar. Entonces sería más z al cuadrado más 8z más 16, ¿sí? Menos 4z al cuadrado más, ¿sí? Esta al resolver sería menos, pero con este menos sería más. Sería 16z, ¿sí? Menos 16 es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo digo bien, eso está bien. Entonces, voy a eliminar este 16 y este 16. Y las z las puedo escribir como menos 3x cuadrado menos 3 por y menos 1 al cuadrado menos 3z al cuadrado, ¿sí? Entonces 16 y 8 son 24 más 24z es igual a 0. Entonces ahora lo que debo hacer es completar cuadrados aquí, ¿sí? Tratar de completar cuadrados. Sería menos 3x cuadrado menos 3 por y menos 1 al cuadrado. Aquí saco un menos 3 factor común, me quedaría z al cuadrado menos 8z igual a 0, menos 3x cuadrado menos 3 por y menos 1 al cuadrado menos 3 por. Entonces, antes de seguir con esto, más bien vamos a eliminar ese menos 3, ¿sí? Porque si yo divido todo por menos 3, o sea, multiplico por menos 1/3, ¿sí? Yo voy a eliminar todos esos menos 3 y me quedaría x cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menos 8z igual a 0, ¿sí? Lo escribí con paréntesis para que se vea que está separado. Bien, entonces ahora terminamos de completar ese cuadrado. Recuerden que para completar cuadrados simplemente tomo esta, la divido entre 2 y la elevo al cuadrado. Entonces sería x cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menos 8z, ¿sí? Entonces 8 entre 2, 4. Al cuadrado es 16. Quiere decir que debo sumarle 16 y restarle 16 para no alterar la expresión. Este menos 16 lo puedo pasar aquí sumando, me quedaría x cuadrado más y menos 1 al cuadrado más. Ahora este sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, todo elevado al cuadrado. Es igual a 16, ¿sí? Y 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado. Bien, simplemente es cuestión de álgebra. Álgebra, desde que lo planteé hasta que llegué. ¿Y esto qué es? El resultado que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque me decía que demostrara que el punto P, X, Y y Z estaba sobre una esfera. Y efectivamente está sobre una esfera, porque esta es la ecuación de la esfera. ¿Qué centro tendría? 0 en X, 1 en Y, 4 en Z. Y de radio, 4. ¿Sí? Esa sería la ecuación de la esfera. Y simplemente, pues, si quiere, la grafica. Monto mis ejes, ¿sí? Sería algo así. Escribo mis ejes. X, Y, Z. Busco un punto 0 en X, 1 en Y, 4 en Z. Estaría aquí. Este sería mi centro. De radio 4. ¿Sí? Claro. Obviamente, si tenemos un compás, la podemos graficar mucho mejor. Y eso sería todo. Más o menos algo así debería ser la ecuación de la esfera. ¿Dónde está el centro de esa esfera? Como no tiene X, estaría en el plano YZ. Recuerden que si no tengo X, me encontraría con esta pared. Y esa pared es el plano YZ. Gracias, si te gustó dale like y suscríbete.